Y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo y reposó el séptimo día. Lo bendijo y lo santificó. Estudiemos juntos Génesis capítulo 2. Aquí estamos nuevamente, amigos y amigas, listos para estudiar la palabra de Dios. Pero antes síguenos en Facebook, Momentos de Esperanza MX, y en YouTube y en Spotify como Momentos de Esperanza. Comparte, comenta, invita a otras personas a sumarse a este plan. Será de gran bendición. ¿Sale? Muy bien, pues vamos al capítulo de hoy. El capítulo de hoy es muy interesante. La primera parte del versículo 1 al 3 dice que el Señor acabó los cielos y la tierra, todo el ejército de ellos. Dice que acabó, versículo 2, Dios en el séptimo día la obra que hizo. Pero no solamente eso, dice que reposó ese día. Y también el versículo 3 dice que lo bendijo Dios y lo santificó porque en él terminó la obra que había hecho en la creación. Esta sección, mis amigos, para muchas personas les resulta un poco de conflicto, un poco de decir, bueno, eso es el Antiguo Testamento, nosotros nos regimos por el Nuevo Testamento, cuando Jesús resucitó y Jesús resucitó en día domingo y por eso guardamos el día domingo como día de reposo. Miren, aquí hay algo bien importante, amigos. Cuando esto se escribe, no hay judío, no hay hebreo, no hay romanos, no hay griegos, no hay. Aquí se da este mandato para toda la raza humana. Se pide que nosotros sigamos el ejemplo que Dios puso, reposar este día. ¿Por qué, mis amigos? Porque el día sábado es la expresión de que Dios es el creador, de que todo lo que tenemos es prestado, pero que Él es el dueño. Pero no solamente eso, el Señor Jesús dijo que el sábado fue hecho para el hombre. Por eso, cuando nosotros descansamos como Dios descansó el día sábado, somos bendecidos y somos santificados, porque en ese día somos bendecidos. ¿Por qué? Porque descansamos físicamente, descansamos mentalmente, descansamos de todas las tareas de la semana. Y eso, mis amigos, en este tiempo es muy importante. ¿Cuántas personas tienen problemas de estrés, de ansiedad, de cansancio crónico, de agotamiento? El sábado fue hecho para que el ser humano fuera bendecido al conectarse con Dios, al acercarse a Dios en este día especial. ¿Por qué somos santificados? Porque es un día que el Señor apartó como un día especial. Nosotros ya vimos en Apocalipsis, bueno, si tú has estado estudiando con nosotros en estos últimos días que leímos Apocalipsis, sabes que en Apocalipsis será una señal muy importante del pueblo de Dios en los últimos días. Dice que los que guardan los mandamientos de Dios, los mandamientos de Dios están en Éxodo capítulo número 20. Así que, mis amigos, este día es un día especial. Si tú lo disfrutas, si tú lo tomas de todo corazón, estarás conectando con Dios, serás bendecido, serás santificado y estarás siguiendo el ejemplo de nuestro Padre Celestial. Y por supuesto, los beneficios en tu familia, en tu cuerpo y espirituales son innegables. También del versículo 4 al versículo número 7, dice la Biblia que estos son los orígenes, versículo 4, del cielo y de la tierra cuando fueron creados. Dice el versículo número 5 que también en esos tiempos, pues las plantas y las hierbas del campo eran regadas por un vapor, versículo número 6, porque todavía no llovía. Ojo, interesante, es hasta el arca de Noé, hasta el diluvio, cuando se sabe de la lluvia. Aquí todavía no. Pero el versículo 7 dice que Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. ¿Sabes que el ser humano aquí no es creado al azar, es creado con un propósito? Dios personalmente forma al ser humano. Ojo con este detalle. Para la creación, para la demás creación, Él habló y fue hecho, pero aquí Él lo hace. Pero algo interesante, somos hechos del polvo de la tierra. La diferencia es que se sopla aliento de vida. Sabes que el aliento de vida es la vida que Dios nos presta. No somos un alma inmortal, sino que somos finitos. Ojo con ese dato también muy importante. Sabes que este capítulo nos ayuda mucho a recordar
¿Por qué tenemos crisis de identidad? ¿Por qué tenemos baja autoestima? ¿Por qué tenemos una sensación de vacío o de no pertenecer? ¿Sabes por qué? Porque se nos ha olvidado nuestro origen, quién nos creó. Dios nos formó personalmente, nos da un sentido de valor, de propósito, de dignidad. No somos un accidente, somos una creación intencional de nuestro Padre Celestial. ¿Podrías meditar esto en esta mañana? ¿Podrías cerrar los ojos y decirle al Señor, Señor, mira, yo todo esto lo leo, pero no lo puedo creer. Yo todo esto lo leo o lo sé, pero no lo puedo sentir, no lo puedo tener como convicciones de mi vida. Quizá alguien aquí se siente así, como un mero accidente, como un accidente de sus padres que quizá fue una noche de pasión, probablemente, nunca más se volvieron a ver, pero naciste. ¿Sabes que este capítulo nos recuerda que aún después de que entró el pecado, es decir, ahora que tú y yo vivimos, aún así el Señor nos tiene en su pensamiento, nos tiene en su plan y nos tiene un propósito? Y si ya estudiaste Apocalipsis, ya sabes cómo va a terminar esta historia. Sabes que todo será restaurado. Sabes y tienes la convicción de que esto va a llegar a su final. También en el versículo número 8 al 14 se nos habla de cómo era, se nos cuenta un poquito más cómo era el huerto. Sabes que esta sección del versículo 8 al versículo 14 ha sido difícil de identificar porque habla de algunos ríos o de algunos lugares. Para empezar, se dice el versículo número 9 que había árboles deliciosos a la vista para comer, pero también había un árbol de la vida en medio del huerto y también el árbol de la ciencia del bien y del mal. Son dos árboles. En primer lugar, el árbol de la vida es un árbol que el hombre, el ser humano, al comerlo, viviría. Es decir, mientras comiera de ese árbol, viviría eternamente. Estaba condicionado a poderlo comer. Ahora, hay otro árbol, el del conocimiento del bien, de la ciencia del bien y del mal. Este árbol era diferente. ¿Por qué? Porque este árbol fue puesto allí como una forma de probar la fidelidad, de probar la obediencia y de probar la lealtad del ser humano. Ojo que mañana vamos a ver que no le fue bien al ser humano con ese árbol. Ahora también, como les decía, del versículo 10 al 14 hay varios lugares. Dice que hay un huerto, que hay un río. No se sabe dónde está ese huerto, el Edén. ¿Por qué? Porque después del diluvio las cosas cambiaron mucho. También hay unos ríos que tienen aquí por nombre y dice que tenían ciertas cosas. No hay forma de identificarlos plenamente porque después del diluvio las cosas cambiaron. Pero mira el versículo número 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Ojo, dato importante. ¿Por qué? Porque aunque era perfecto, necesitaba ser atendido, ser cuidado, ser gobernado. Y esto es importante, mis amigos, porque esta es la tarea. El ser humano se le da capacidad intelectual, capacidad de su cuerpo para trabajar. Entonces lo que aquí vemos es que el ser humano tiene capacidades y habilidades para cuidar lo que Dios le ha dado y para hacerlo crecer, para hacerlo más bello, para trabajarlo. Por eso, mis amigos, es que el trabajo en ese momento no era una carga. En ese trabajo el momento no era algo tan terrible como en muchas ocasiones para nosotros lo es. En muchas ocasiones el trabajo llega a ser algo fastidioso. No, en ese tiempo era algo muy hermoso y ayudaba para que el ser humano desarrollara todas sus capacidades. Dice el versículo número 17. Ahora sí que aquí se deja ver lo que decía hace un momento. El árbol del conocimiento del bien y el mal no se podría comer porque moriría. Eso es muy importante porque la palabra aquí dice que desde el momento que comiera, comenzaría a morir. Es decir, ya estaba empezando a morir, como cuando arrancas una hojita de un árbol, pues esa hojita empezó a morir porque ya está desconectada. Muy bien. Del versículo número 18 en adelante pasa algo muy interesante. Se le da el trabajo al hombre, a Adán, para que trae los animales y les va a poner nombre. Los va a estudiar, los va a analizar y les va a poner nombre. Pero sucede algo interesante. Dice que cuando pasaron todos los animales, dice que no se halló ayuda idónea para él.
¿Por qué sucede esto? Algunos dicen, bueno, y fíjate qué cosas, qué ideas, ¿no? Algunos dicen, no, pues es que lo que pasa es que probablemente pasaron todos los animales para ver si podía encontrar como una pareja. No, lo que sucede aquí es que Dios le hace sentir su necesidad, le hace ver la necesidad, le hace crear la necesidad después de estar en contacto con todos los animales y todos los animales tienen una pareja y él se da cuenta que no tienen ninguna forma de conectar con ningún otro ser vivo. Entonces él se da cuenta que está solo, que necesita una ayuda. Y entonces, cuando viene esta necesidad y él se da cuenta de esa gran necesidad que tiene, dice el versículo 22, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Y dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Apreciados amigos, fue después de esta necesidad, fue después de trabajar, fue después de estar metido en sus labores que él se da cuenta que lo que ahora Dios pone ante él no solamente complementa su vida, sino que complementa la creación. Fíjate que esto es muy importante. Si nos damos cuenta, la creación fue de menos a más. Es decir, de lo como veíamos ayer, de todo lo que estaba desordenado y vacío a la plenitud. Podríamos nosotros darnos cuenta aquí que la mujer fue lo más valioso, lo que vino a terminar la creación. Por eso, mis amigos, en este capítulo no hay una forma de poner a la mujer en un valor inferior, en un valor menor. Al contrario, tanto se ha dicho que sale de su costado del hombre para que entienda el hombre que son iguales ante Dios, que no es ni mayor ni menor. Y por eso el hombre se va a atrever a dejar a su padre y a su madre, que son los que más ama, hasta que encuentra a su esposa, hasta que encuentra a su mujer. Tiene la capacidad y la fuerza de decir, me alejaré de aquellos a los cuales yo amaba tanto y eran lo primero en mi vida, para unirme a mi mujer y ser una sola carne. Ese es el propósito de Dios, apreciados amigos, y todos nosotros ahora, aún entrado el pecado y aún entrada la maldad, debemos venir nuevamente a esto, reconocer cuál es el propósito del matrimonio, reconocer cuál es nuestra función como padres cuando nuestros hijos llegan a la edad de formar un matrimonio. Aquí debemos regresar para darnos cuenta, los que están en etapa de buscar pareja, de buscar en Dios y de buscar ayuda de Dios y sabiduría e inteligencia para saber con quién van a unir su vida por el resto de sus días. Apreciados amigos, hay tantas cosas que meditar, tantas cosas que pensar, pero sobre todo tanto que pedir la bendición de Dios. Que Él bendiga nuestros matrimonios, que Él bendiga nuestras familias, que Él bendiga nuestro trabajo, que Él bendiga nuestro ser para darnos un sentido de vida, un proyecto, para darnos valor. No sé si tú te sientes ahora desmotivado, te sientes sin sentido en la vida o desmotivado, no lo sé. Este capítulo es extraordinario para llenar todos los espacios que tenemos en nuestro ser. Querido Padre, bendice nuestra vida. Querido Padre, fortalece nuestra vida. Querido Señor, que este capítulo pueda resonar en nuestra mente y en nuestros oídos y podamos nosotros estar convencidos que tienes un propósito, que tienes un plan, que tú nos amas y que tú nos ayudas y nos llamas al descanso. Nos llamas a descansar en este día especial. Nos llamas a detenernos de tantos trabajos y labores y nos llamas a honrarte con todo nuestro corazón. Quédate hoy con nosotros, Padre. Te lo pedimos en Jesús. Amén. Cierra tus ojos. Sigue orando. Sigue abriendo tu corazón al Señor. El Señor quiere escucharte.